Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Derecho Comparado a UC. Esta actividad consiste en un grupo de discusión organizado desde ya el 2017 por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo objetivo es promover la discusión, el debate académico en torno a distintos tópicos de derecho, siempre desde la perspectiva del método comparativo. Hemos tenido sesiones tratando temas de derecho civil, comercial, constitucional, procesal, administrativo, en perspectiva comparada, y en esta ocasión tenemos por primera vez, y espero que no sea la última, ¿cierto?, la posibilidad de tratar una institución muy importante, ¿cierto?, en el derecho y en la práctica jurídica moderna, que es el arbitraje en perspectiva comparada. Para eso contamos con dos expertos nacionales en el área, ¿cierto?, Álvaro Aguad y Macarena Letelier. Luego los voy a presentar brevemente a ambos. Y el tema específico de esta sesión consiste en el financiamiento, el arbitraje por terceros, third party funding, en perspectiva comparada. La ponencia entonces de hoy estará a cargo de Álvaro Aguad. Álvaro Aguad es licenciado en Derecho, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, un máster en Derecho por la Universidad de Chicago, ¿cierto? Socio del Estudio Jurídico Contreras Veloso, en Santiago de Chile, y su principal, ¿cierto?, área de desempeño profesional, ¿cierto?, son los litigios comerciales y los arbitrajes nacionales e internacionales. También es miembro de la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Álvaro también es profesor de Derecho Civil, también de Arbitraje y Litigación Oral en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y lo menciono también, aunque no tenga que ver directamente con el arbitraje, recientemente publicó un libro muy interesante sobre la culpa grave en el derecho chileno, su arista civil. Así que, antes de darle la palabra a Álvaro, explicar muy brevemente el esquema de este seminario. La idea es que el seminario dure máximo 1 hora cronológica. Luego de mi breve presentación, Álvaro expondrá por máximo 30 minutos. Luego de eso vendrán los comentarios a cargo de Macarena Letelier, y posteriormente entonces se abre unos minutos, ¿cierto?, unos 20 minutos, 15 minutos de discusión abierta, ¿cierto?, en el público. Así que todos quienes quieran pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat o ya con el micrófono abierto. La idea es que este seminario sea lo más horizontal posible, así que mientras más discusión y debate haya, mejor. Así que sin más preámbulo, digamos, queda con la palabra Álvaro por máximo 30 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Beckman por la organización de este seminario. Entiendo que ella se está compartiendo la pantalla. Y también a Macarena Letelier, que nos honra hoy día con su presencia como directora del CAM Santiago y también profesora de nuestra universidad. Quisiera partir felicitando esta iniciativa porque la verdad es que genera un espacio de reflexión que fortalece nuestra comunidad académica en la UC. Además, en este caso puntual, nos permite acercarnos al mundo profesional, al mundo práctico, que en nuestra carrera es clave porque los abogados somos un poquito como los doctores. Un doctor que no ejerce, yo creo que se pierde algo esencial de la profesión, así que con los abogados pasa algo muy parecido. Y es muy bueno que tengamos este punto de encuentro entre la teoría y la práctica. En honor al tiempo, me gustaría entrar muy rápidamente en la materia, porque este seminario, la verdad, da para mucho, y la idea es que sea lo más provechoso posible. Entonces voy a partir muy brevemente explicando un poquito qué es esto del Third Party Funding, del TPF como se conoce, y fundamentalmente un Third Party Funder, un tercero financista, es una persona que acuerda financiar los costos asociados a un procedimiento litigioso. Todos los costos o algunos de los costos. Y así como existe el Project Finance, el financiamiento de proyectos, hoy día en el mundo se está hablando de Litigation Finance. Y como primera cosa creo que es interesante pensar cuáles son estos costos que un financista va a pagar. En otras palabras, ¿por qué yo necesito financiamiento de mi litigio? Y básicamente el financista cubre gastos como por ejemplo los honorarios de los abogados, que suelen ser más o menos elevados, los honorarios del tribunal arbitral,
los costos, por ejemplo, de informes de expertos, de informes periciales, o una eventual condena en costas que se tenga en contra, entre otros gastos que pueden aparecer en un juicio. En principio, un financista podría ser un banco, un fondo de inversión, una compañía de seguro, o incluso un individuo particular. También, a modo preliminar, creo que es interesante saber un poquito de los órdenes de magnitud de este mercado. Por ejemplo, un fondo renombrado en el mundo podría invertir hasta 10 millones de dólares en una determinada demanda, pensando que la demanda es de hasta unos 100 millones de dólares, y a cambio va a pedir un porcentaje de lo que se obtenga en el juicio. Esto es lo típico, ¿eh? Ese porcentaje puede ser entre unas 2 a 4 veces la inversión. Es decir, que el financista podría estar recibiendo hasta un 40% de la indemnización que se obtenga en ese juicio. Cuando uno escucha esto, uno dice, bueno, si la demanda es exitosa, la verdad es que hay una rentabilidad bien impresionante para este financista, pero el tema es que si el demandante pierde, entonces el financista va a perder su inversión completamente. Entonces, un elemento importante a considerar es que como los riesgos son tan altos, lo que ocurre en la práctica es que el financista hace un análisis muy exhaustivo antes de financiar. Y para eso suelen tener abogados internos con mucha experiencia en arbitraje y en litigios en general, que hacen un verdadero due diligence del caso, con un análisis legal y un análisis financiero. A ver qué tanta probabilidad tiene de éxito esa demanda. Y de hecho, se ha reportado que normalmente se pide más o menos sobre el 65% de probabilidad de éxito, al menos así lo ha reportado el Club Español del Arbitraje. Dentro de esta industria del TPF hay muchas alternativas de financiamiento. Obviamente está el financiamiento clásico, que uno se imagina caso por caso, pero hoy día esto se ha ido sofisticando y, por ejemplo, existe el financiamiento de portafolios de casos. Por ejemplo, todos los casos que tenga una determinada empresa eléctrica, o todos los casos que tenga una determinada oficina de abogados. Un dato interesante es que ya hay competencia fuerte en el sector. Se cuentan más de 50 instituciones que se dedican exclusivamente a esta industria. El primero en Latinoamérica dedicado al arbitraje fue TP Funder Lex Finance en Perú. En Reino Unido, por ejemplo, esta industria de financiamiento de litigios ya supera los 1.500 millones de dólares, que es algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Y a nivel global se habla de un sector de más de 10.000 millones de dólares al año. En los países de tradición continental, como el nuestro, en general se ha visto retrasada toda la difusión del TPF, sobre todo porque duran mucho los juicios, hay una excesiva duración, y porque los demandados suelen tener muchas facilidades procesales para retrasar los pagos. Además de todo eso, es muy difícil predecir la decisión de los jueces en un caso concreto. Eso es lo que pasa en nuestros países continentales. En general, en los países donde ya está más consolidada esta industria del TPF, son aquellos en que litigar un caso es especialmente caro. Por dar un ejemplo, Inglaterra y Gales son los países con el costo de litigación más alto de toda Europa. En Chile, este es un fenómeno que todavía está en pañales, podríamos decir. Recién hace unos años, nuestro mercado legal empieza a pensar en el financiamiento externo de los litigios y a preguntarse hasta qué punto hay que regular esto. Ya hay un primer fondo que se llama Jacamana, una palabra que en Rapa Nui significa dar poder. Empezó con $1 millón, me consta que ya van en más de 5 millones de dólares hace un tiempo, por lo tanto, el asunto está creciendo. Como este es un seminario de derecho comparado, podemos darnos el lujito de hacer un poco de historia. Yo sé que esto le gusta al profesor Beckman, así que no me lo quería saltar. Este no es un problema nuevo. O sea, ya en la Roma antigua se financiaban reclamos en que un financista no tenía ningún interés previo. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que en ese entonces, en la antigüedad, esto era sancionado. Y el financista incluso se hacía responsable de una acción por calumnia. Asimismo, el derecho romano antiguo tenía restricciones, por ejemplo, a la adquisición de derechos litigiosos. Y como suele ocurrir con el derecho romano, muchos estados europeos adoptaron esta tradición y por lo tanto estas restricciones o prohibiciones derechamente pasaron a ser parte de la legislación de los distintos países independientes en Europa. En los países de tradición anglosajona, en el common law, el TPF fue derechamente prohibido y de hecho hacerlo era un crimen. Así se estableció el año 1275 en el Estatuto de Westminster,
Y el objetivo fundamentalmente era evitar la litigación especulativa de personas que no tengan un interés en el proceso. Las conductas específicas que se prohibían en el common law eran fundamentalmente tres. Primero, el maintenance, que consiste en proveer ayuda financiera, directa o indirectamente, por parte de un tercero, para establecer o continuar un proceso civil sin una justificación lícita. Luego está el champerty, que es una especie agravada de maintenance, porque aquí se hace este financiamiento a cambio de la promesa al maintainer, al financista, de recibir una porción del resultado que se obtenga si es que la acción es exitosa. Y es un poquito lo que les anticipaba sobre TPF. Y por último, el virtue es una ofensa que consiste fundamentalmente en promover, en excitar frecuentemente peleas y, ¿no es cierto?, pleitos judiciales. Vamos a apretar ahora el acelerador, hagamos un fast forward, avanzan los siglos, ¿no es cierto?, y se extiende por el mundo el Imperio Británico, y por lo tanto el common law se difunde. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el último tiempo, muy recientemente, por eso que este es un fenómeno de interés hoy día, muchos países han empezado a relajar todas estas prohibiciones del TPF. De partida, estos delitos recibían muy poca aplicación, como podrán imaginarse. Pero también hubo otras consideraciones, y les voy a contar un ejemplo concreto que es el que ocurrió en Australia. El año 1995, en Australia se redujo muy drásticamente todo el subsidio estatal para la asistencia legal gratuita, un poco lo que tenemos en Chile con las corporaciones de asistencia judicial y otros servicios, ¿no es cierto?, de asistencia legal. Entonces se dijo, bueno, tenemos que contrarrestar esto de alguna forma, esto de eliminar el subsidio a la asistencia legal, y lo primero que se hizo fue eliminar la prohibición que tenían los abogados de acordar honorarios legales de éxito, en que en cierto sentido, si uno lo piensa, cuando un abogado acuerda solamente honorarios de éxito, está financiando el juicio, porque no le pagan sus honorarios, salvo si es que se obtiene un éxito en el juicio. Y en esa misma línea se decidió relajar también las prohibiciones sobre maintenance, sobre champerty, y entonces se permite así que empiecen a florecer estos TP funders. ¿Qué pasa en Singapur, en Hong Kong, por dar algunos ejemplos asiáticos que también seguían la tradición anglosajona? Recién el año 2017 se eliminan las prohibiciones de maintenance y champerty. Entre otras razones, el gobierno de Singapur, ¿por qué lo hizo? Porque quieren posicionar a Singapur como sede de arbitrajes internacionales y entonces se permite que se financien estos litigios. Actualmente en Inglaterra y Gales, por ejemplo, se permite el TPF, pero existen todavía prohibiciones, por ejemplo, en casos en que el funder tenga un control excesivo sobre el proceso o tenga ganancias desproporcionadas según el acuerdo de financiamiento. Ya voy a hablar un poquito más de esto. Y otros países mantienen las prohibiciones de hace varios siglos, como por ejemplo Irlanda. Veamos qué es lo que pasa en los países de tradición continental, que en este mapita los podemos ver en azul. Los que están más rojizos son los que siguen el common law, en café están los sistemas mixtos y en amarillo, digamos, está el derecho islámico. En los países con sistemas continentales nunca hubo doctrinas como el maintenance, champerty o virtue. El financiamiento externo de los litigios nunca ha sido derechamente ilegal. Sí se han mantenido otras reglas, como la que regula la cesión de derechos litigiosos y el interés máximo convencional de los préstamos, que ya explicaré. En general, en estos países continentales ha tenido poco desarrollo el TPF y fue prácticamente desconocido por mucho tiempo, probablemente porque los costos de litigar son más bajos y porque los financistas, como decía antes, tienen muy poco interés en financiar un proceso que tenga una demora excesiva. Yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, en Brasil, un juicio ordinario se puede demorar tranquilamente 8 años. Así todo, esto ha ido cambiando. Por ejemplo, en Francia, por dar un ejemplo paradigmático de la tradición continental, el TPF ha avanzado un montón. Esto se debe en gran parte a que París es una gran sede de arbitrajes internacionales. La ley francesa no prohíbe derechamente el TPF, y de hecho el año 2017 el Colegio de Abogados de París emite una resolución apoyando el Third Party Funding. Hoy día el TPF ya es una industria bastante desarrollada en Alemania, en Austria y otros países del continente europeo. En América Latina el desarrollo ha sido un poquito más lento, como decía, así todo ya tenemos presencia de fondos relevantes, especialmente en Brasil, en Perú y en Chile. Me gustaría explicar con cierto detalle esto, de las diferencias del TPF con otras figuras, que creo que es algo que genera interés en el derecho civil. Hay muchas formas de financiar un litigio a través de un tercero.
Por ejemplo, yo podría pedir un endeudamiento común y corriente con una institución financiera, con un banco. Pido un préstamo para financiar mi caso. O le pido un préstamo a un pariente o a un amigo. A veces los abogados, como decía antes, financiamos los pleitos mediante el pacto de honorarios de éxito nada más. ¿Cuál es la diferencia con el TPF? En el Third Party Funding tenemos una entidad financiera que realiza esta actividad de manera profesional. Tienen una presencia en la industria, participan como verdaderos stakeholders en los distintos foros que están disponibles, etc. El año 2018 sale un reporte de la ICCA con la Queen Mary University, que sacan estas encuestas muy prestigiosas, sacan ese año un reporte sobre TPF en arbitraje internacional. Y aquí, ¿qué es lo interesante? A propósito de la distinción con otras figuras, que se menciona el tema de los seguros, y puntualmente se habla en ese reporte de los así llamados seguros before the event, que son muy comunes en el arbitraje marítimo y hay clubes internacionales que se dedican a esto. En los seguros before the event, para dar solamente una idea general, hay una prima que yo pago hoy día, como en cualquier seguro, le pago una prima por adelantado al seguro, y este se obliga a cubrir los riesgos, ¿no es cierto?, que son los eventuales costos legales de un litigio que todavía es potencial. El seguro no se lleva una parte de la ganancia si es que hay resultado favorable, me cobra inmediatamente una prima. Fíjense que este before the event no es un seguro de responsabilidad, no me cubre, ¿no es cierto?, el monto principal en disputa, solo los costos legales de litigar, muy parecido al TPF. Y luego existen otros seguros que se llaman seguros after the event, que son una cobertura que se adquiere cuando ya nació el pleito. Ya existe la disputa y normalmente lo que me van a cubrir son una eventual condena en costas o costos propios que yo no haya podido recuperar, pero en ningún caso me da financiamiento para el juicio. ¿Qué es lo interesante de estos seguros? Esto es bien importante. No despiertan interés por ser regulados, siendo que presentan básicamente los mismos problemas potenciales que ya voy a mencionar sobre el TPF. Por ejemplo, el Task Force de la ICCA y de Queen Mary excluyeron los seguros before the event, diciendo que en realidad no se involucran mucho en el manejo del caso y que aquí ya hay una práctica centenaria en materia marítima sin necesidad de regulación. Pero lo cierto es que se pueden involucrar y mucho, porque como no van al éxito del juicio, les importa mucho cómo se gasta cada peso en ese juicio, cada costo. Y en cambio el Task Force sí incluye, por ejemplo, los seguros after the event, siendo que ahí no hay financiamiento propiamente tal. Esta misma discriminación en materia de seguros la hacen las guías de la IVA, del Colegio de Abogados Internacional, ¿no es cierto?, sobre conflictos de intereses, incluyen los after the event e incluso los seguros de responsabilidad como equiparables al TPF, pero excluyen los seguros before the event. Si uno piensa un poquito en estos temas de los seguros, el seguro de responsabilidad implica que un potencial demandado intercambia una prima, un monto fijo en el presente, a cambio de la obligación del seguro de asumir un costo incierto en el futuro. En cambio, en el third party funding, el financista contribuye con los costos de una parte, a cambio de la expectativa de recibir parte de la ganancia en el juicio. Si uno lo piensa un poco, el financiamiento de litigios es una imagen completamente espejo del seguro de responsabilidad que todos conocemos. Hay quienes dicen que como estos seguros before the event sobreviven muy bien sin regulación, hay que pensar que hay varios miles de casos al año, sobre todo en arbitraje marítimo, esto demostraría que no es necesario regular el TPF. ¿Sí? Ya voy a hablar de regulación. Y por último, hay otra alternativa al financiamiento de los litigios, que es el equity financing, donde fundamentalmente, ¿qué es lo que hace el financista? Pasa a tener una participación en la propiedad de la empresa titular del claim o reclamo. O sea, invierte en la empresa teniendo parte del equity. De esa manera, por ejemplo, pasan a ser parte del círculo profesional, entre otras virtudes. Distingamos ahora el TPF de la cesión de derechos litigiosos. Hay algunos códigos civiles, por ejemplo el español, por ejemplo el francés, y por supuesto el Código Civil chileno, que regulan esta figura de la cesión de los derechos litigiosos. En Chile el artículo 1911 del Código Civil. Y se admite, por ejemplo, la venta de los derechos litigiosos. Pero para impedir que haya especulación en esta materia, se establece que el deudor, ¿no es cierto?, en ese juicio, solo va a estar obligado a pagarle al cesionario lo que el cesionario haya pagado por la cesión, más intereses. Lo importante es que el third party funding es una figura distinta de la cesión de derechos litigiosos.
Porque en el TPF el demandante nunca se va a desprender de sus derechos, digamos, de su titularidad. Por el contrario, gracias al third party funding, el demandante ahora tiene la oportunidad de ejercer su derecho. Y por otro lado, también desde el punto de vista de las instituciones civiles, en nuestros países hay límites al interés que se puede cobrar en un préstamo, en un financiamiento. Lo que se conoce como interés máximo convencional. ¿Cuál es el máximo que se puede pactar? Por ejemplo, en Chile lo calcula permanentemente la Comisión para el Mercado Financiero. Y si se sobrepasa ese interés, entonces se va a reducir al interés corriente. Si un juez llegara a considerar que el TPF es un mutuo, entonces podría aplicar estas normas, por ejemplo, si hubiese un monto fijo de ganancia al financista, ¿sí? Vamos ahora a lo más sustantivo. ¿Qué ventajas plantea esto del third party fund? Hay una primera ventaja que es la más evidente, por así decirlo, y que tiene que ver con el acceso a la justicia. Hay partes que por falta de recursos no pueden demandar. Por ejemplo, un caso paradigmático se da en el arbitraje de inversiones, en que hay un inversionista, podemos imaginar un inversionista extranjero, que haya visto expropiada su inversión. A primera vista le viene muy bien un apoyo financiero para poder demandar. Por ejemplo, hay un artículo del año 2016 de Stavros Brekoulakis que dice que por lo menos el 40% de los inversionistas demandantes en la historia del arbitraje de inversiones o han obtenido o han intentado obtener TPF. En esta misma línea, se suele decir que el third party funding no solo te da acceso a la justicia, sino que además empareja la cancha, por así decirlo. Porque podría ocurrir que en un arbitraje una parte sea muy sofisticada y la otra no entienda mucho del asunto. Entonces, si consigue este financiamiento a través de un tercero, no solo va a recibir recursos económicos, sino que también el TPF usualmente contribuye con toda su vasta experiencia y conocimiento, por ejemplo, para seleccionar abogados, para seleccionar árbitros, peritos, etc. Pensemos en una parte pequeña, por ejemplo, que no pueda costear las horas de un estudio de abogados de primer nivel. Normalmente esa parte va a estar empujada a transar rápidamente su caso, salvo si tiene un apoyo financiero y técnico como el que ofrecen estos TPF. O sea, ahí tenemos una buena ventaja. E incluso se dice que hay un apoyo psicológico, porque si yo tengo un TPF depilado, significa que ya se hizo todo este due diligence que explicaba antes, y entonces se tiene confianza en las probabilidades de que el caso va a ser exitoso. Y hay una segunda ventaja que me gustaría mencionar, es que con el paso del tiempo, el TPF ya no se usa solamente por partes que carezcan de fondos o que tengan problemas de caja, sino que también se usa por partes que simplemente quieren reducir su exposición al riesgo en un determinado caso. Y alivian entonces la contabilidad de la empresa, por así decirlo. En vez de destinar los recursos al juicio, vamos a pedir financiamiento y vamos a compartir un eventual resultado favorable. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿cierto? Tenemos también problemas en el third party funding. El primer problema potencial es que existan conflictos de interés. Y la base de este problema del TPF es que estamos trayendo al juicio una entidad que es completamente nueva, ¿no es cierto? Y que además tiene un interés directo en el resultado. Por ejemplo, podría ocurrir que la empresa financista que está participando como TPF sea de propiedad de uno de los árbitros, por dar un caso grotesco, o que sea de un pariente de un árbitro. O quizás el árbitro es director de ese fondo y ayuda en el due diligence, qué sé yo. O quizás un árbitro es socio de una firma de abogados que recibe financiamiento de un financista por un acuerdo de portafolio de casos como los que mencionaba antes. En fin, todo eso puede dar lugar a una posterior impugnación del laudo. Por eso es que muchas personas consideran que los árbitros tienen que estar en conocimiento del TPF para poder revisar si es que hay un conflicto de interés y mantener de esta manera la integridad del procedimiento arbitral y del laudo. De hecho, cuando se hizo la encuesta Queen Mary del 2015, el 76% de los encuestados dijo que el uso de un TPF en un arbitraje tiene que ser transparentado. Incluso un 63% dijo que al menos hay que decir la identidad del TP Fund. Una pregunta que puede ser interesante es, bueno, ¿quién tiene que hacer este disclosure, esta revelación? Por ejemplo, en Hong Kong, la obligación es de las partes. En cambio, en Singapur, la obligación es de los abogados. Y hay toda una discusión de qué pasa con los abogados que no son singapurenses, que no son locales, porque esa obligación está contenida en un código de conducta profesional de Singapur. Entonces ese es uno de los problemas de hacer autorregulación y no una normativa más general. Ya voy a hablar un poquito de eso. Otra pregunta acá es,
¿Es necesario mostrar todo el acuerdo? Algunos dicen que sí y otros que no. Los que dicen que sí consideran que es la única forma de proteger la integridad del proceso, me refiero al acuerdo de financiamiento, y otros dicen, mira, este es un acuerdo privado, no hay ninguna necesidad de exhibir completamente el acuerdo, basta con decir quién es el financista, y de hecho en ese acuerdo podría haber información muy sensible, como por ejemplo el monto en el cual estarían la parte y el financista dispuestos a transar esa deuda. ¿Sí? Otro problema potencial del TPF es el control que el financista puede tomar sobre el proceso en desmedro de la parte financiada. Y aquí el caso paradigmático se da cuando hay una oferta de arreglo, una propuesta de transar la deuda. Obviamente para el financista, mientras más grande sea la indemnización que obtenga su cliente, mayor rentabilidad va a tener su inversión. Pero lo que puede ocurrir es que a la parte demandante en realidad se contente con un pago menor, ¿sí?, al que pretendía originalmente, pero a cambio de proyectar con la contraparte un nuevo proyecto, un nuevo negocio, ¿no es cierto?, en el futuro. En esto hay que ponerse creativo cuando uno va a los acuerdos conciliatorios o transaccionales. Y ese proyecto futuro puede ser mucho más atractivo para la parte y puede ser mucho más rentable incluso que un pago inmediato. O se puede dar el caso al revés. Quizás el financista, ¿no es cierto?, quiere impulsar puras decisiones que le garanticen un retorno más seguro, por ejemplo, con un arreglo transaccional, aunque ese arreglo sea contrario al interés de su cliente, que prefiere seguir litigando. Entonces, como vemos, así como puede haber un conflicto entre el financista y otro interviniente de este proceso, como sería un árbitro, el solo hecho de traer un financista al juicio, que está viendo este litigio como una inversión, también genera una tensión eventual entre el financista y su cliente. Y por último, otro problema que alcanzo a mencionar es el aumento de demandas frívolas, porque como hoy día se ofrece financiamiento a los portafolios de casos, lo que hace ahí el TP Funder es que usa demandas que tengan mayor probabilidad de éxito para balancear, o como contrapartida, de los casos menos prometedores. Entonces ahí hay un riesgo desde el punto de vista, digamos, del análisis económico del derecho, hay un riesgo moral de que aumente la litigación que no tenga mucho fundamento. Y por dar un caso concreto, en Australia se dice que la litigación aumentó casi un 20% cuando se liberalizaron estas reglas sobre TPF. Hay un estudio ahí de Nadia Darwase y Adrian Delev. Una forma de contrarrestar esto, este efecto negativo del TPF, es mediante la condena en costas de la parte demandante, en la medida en que uno pudiese extender una responsabilidad solidaria al financista, al TP Funder. Y así se falló, por ejemplo, en un caso inglés, en el caso Excalibur Ventures del año 2016, pero la verdad es que esto solamente va a poder ocurrir ante un tribunal estatal, en una litigación, ¿no es cierto?, estatal, porque los tribunales arbitrales, por regla generalísima, no tienen jurisdicción sobre terceros. Lo que sí pueden hacer los tribunales arbitrales es exigir una caución de costas adversas en la medida en que exista mérito para ello. Otro punto sustantivo que alcanzo a mencionar tiene que ver con esta pregunta clave de ¿hay o no que regular al third party fund? Y si llegamos a la conclusión de que hay que regularlo, bueno, la segunda pregunta es ¿por qué vía? ¿Por qué instrumento normativo? ¿Basta con una regulación que hagan los tribunales por vía jurisprudencial? ¿O se requiere regulación a nivel legislativo? ¿O quizás necesitamos dejar a la industria que se autorregule? ¿O quizás conviene que sean las instituciones arbitrales las encargadas de incluir estas reglas sobre el financiamiento de terceros en sus reglamentos? Hay por lo menos estos cuatro enfoques. Lo primero es decir que la encuesta de Queen Mary que les he mencionado derivó en que un 71% estimaba que el TPF requería más regulación. Y yo ya he presentado algunos problemas potenciales del TPF que parecen hacer razonable, ¿no es cierto?, una regulación especial. La pregunta entonces es ¿cómo? Obviamente el enfoque judicial, digámoslo así, o jurisprudencial, suele ser usado por los países de tradición anglosajona, por el efecto vinculante que tiene ahí el precedente en su sistema legal. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, derecho comparado. Ahora bien, en el caso de la encuesta de Queen Mary, los usuarios fueron de la idea mayoritaria de que el soft law era la herramienta más efectiva para regular este tema, usando, por ejemplo, guías como las de la IVA, que obtuvo un 58%, o incluso códigos de conducta. Por dar un par de ejemplos, las guías de la IVA sobre conflictos de intereses en el arbitraje del año 2014 abordan este tema y requieren transparentar la presencia de los TPF. ¿Cuál es el problema de la autorregulación? Que normalmente los financistas van a intentar que la regulación sea lo menos posible, ¿no es cierto?, que no les afecte la utilidad de su negocio.
Entonces, la autorregulación siempre va a ser más débil que una norma legal. Y hay que pensar que en el caso de Chile no es obligatorio ser parte de un colegio profesional, que a mi juicio está bien, y de hecho es inconstitucional obligar a alguien a ser parte de uno. Así todo, no hay por qué descartar que se dicten estos códigos de conducta como en otros países. Por ejemplo, en Francia, no hay precedente judicial, el TPF no lo pueden regular los tribunales, y lo mismo ocurre entonces en Chile y América Latina. ¿Qué pasó en Francia? El Colegio de Abogados de París, como les comentaba antes, emite una resolución sobre el TPF el 2017, donde lo que hace es establecer ciertas obligaciones éticas para los abogados que manejen prevenciones que tienen financiamiento externo. Por ejemplo, el abogado solo se va a poder reunir con el financista en presencia de su cliente, o solo va a poder recibir instrucciones de su cliente, etc. En Inglaterra y Gales, en Hong Kong y Singapur, se ha seguido esta estrategia de la autorregulación y se combina con una regulación judicial o por vía legislativa. La forma más común de autorregulación, como les digo, son estos códigos de conducta, tanto para abogados como para financistas. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos el Code of Conduct for Litigation Funders, donde hay mínimos de solvencia y de capital, se limita el derecho a resolver el contrato de financiamiento, se les prohíbe asumir el control del litigio, asumir el control de las negociaciones transaccionales, entre otras limitaciones. Hay un tercer enfoque que es la regulación por vía legislativa. Por ejemplo, Singapur y Hong Kong, cuando relajaron las prohibiciones del financiamiento en algunas áreas de solución de controversias, lo hicieron por ley. Y de hecho en la Unión Europea, el Parlamento Europeo recién le acaba de pedir a la Comisión Europea que se regule el TPF con una propuesta muy intensa que ya está siendo resistida por la industria. ¿Cuál vía usar? En América Latina, ¿sí? Somos abogados, somos todos los abogados, ¿sí? Sabemos que tenemos una tradición continental y por lo tanto es importante que no tenemos precedente judicial. Tampoco tenemos doctrinas que nos protejan de los efectos negativos del TPF. La gracia de regular a través de una ley sería que es de aplicación general y que tendríamos certeza. Pero el problema que tiene la regulación por vía legal es que cada jurisdicción, cada país sería distinto, entonces tendríamos un sistema internacional completamente fragmentado. En el caso chileno, yo sí diría que probablemente nos falta una normativa más general de inhabilitación del juez en caso de infringirse el estándar de independencia e imparcialidad, esto es algo que se está planteando, y también nos vendría bien un deber de revelar la existencia del TPF y al menos el nombre del financista apenas exista financiamiento. Tanto las partes como el árbitro debiesen estar obligados en este sentido. Y por supuesto está la cuarta alternativa que está muy de moda y que creo que también nos vendría bien, que es que los reglamentos de las instituciones arbitrales establezcan estas reglas para poder hacerlas efectivas a todos los que intervengan en arbitraje que administren. Por ejemplo, el año 2016, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, primero sacó una nota a las partes y al tribunal sobre conducción del arbitraje. Y estableció ahí, fíjense, la obligación de los árbitros de revelar relaciones con cualquier entidad que tuviera un interés económico directo en la controversia, o que tuviera obligaciones de indemnizar según el resultado. Pero claro, no se instruyó a las partes a que divulgaran la existencia del TP Fund, y los árbitros muy difícilmente iban a poder cumplir este deber. Por lo tanto, esto se cambió, y en las reglas de la CCI que empezaron a regir recién el año pasado, en enero del 2021, el nuevo artículo 11.7 le exige a las partes revelar la existencia y la identidad del TPF. Hay una regla muy similar en el proyecto de enmiendas a las reglas del arbitraje SEADE, en términos de arbitraje de inversión. Y solo para terminar con algo muy concreto, vale la pena comentar sobre lo que ocurre específicamente en la industria de la construcción. Ustedes saben que aproximadamente un tercio de todos los arbitrajes que hay en Chile son en el área de la construcción, y así podemos aterrizar un poquito más esta industria, que tiene de bueno y malo para el TPF. Por un lado, son disputas particularmente atractivas por la cuantía, pero por otro lado, tienen una dificultad técnica, ¿sí? Y hay una necesidad de invertir grandes cantidades de recursos, por ejemplo, para hacer un informe pericial potente que analice la ruta crítica de un proyecto constructivo. Todo esto hace que los financistas se la piensen varias veces. De hecho, se ha reportado que más o menos un 90% de los casos de construcción que postulan a financiamiento no obtienen el financiamiento. Otro tema aquí es que los márgenes de la construcción no suelen ser tan amplios.
entonces no se quiere compartir el resultado favorable con un financista. La encuesta internacional de Queen Mary, que se hizo el año 2019, precisamente sobre disputas internacionales de construcción, consideró que el TPF todavía estaba en una etapa muy temprana en el ámbito de la construcción. De hecho, algunos financistas han reportado que más o menos un 20% nada más de su portafolio de disputas son en la industria de la construcción y de la energía. Y ahí me callo para abrir entonces el comentario. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Wap, por su muy interesante presentación, ¿cierto? Vemos que el tema del arbitraje, del financiamiento del arbitraje por terceros, plantea una serie de problemáticas de muchas aristas, muchas de las cuales además se vinculan precisamente con el derecho comparado, ¿cierto? La posibilidad, ¿cierto?, de una eventual regulación, más que regulación, tal vez hacer una comparación justamente del tratamiento de esta institución en distintos ordenamientos jurídicos a fin de buscar quizás el establecimiento de ciertas reglas comunes, digamos, que es por lo demás lo que ha impulsado históricamente el derecho comparado como disciplina, ¿cierto? Siempre se ha desarrollado fundamentalmente en el área del derecho privado, concreto el derecho contractual, porque el principal motor de la investigación del derecho comparado es esa, buscar ciertas reglas internacionales comunes para facilitar las transacciones comerciales transnacionales. Así que muchas gracias, Álvaro. Y ahora entonces corresponde presentar a la comentarista principal de esta ponencia, Macarena Letelier, ¿cierto? Macarena Letelier es abogada y máster en Derecho Público por la Universidad de Chile, es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y también presidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Macarena Letelier entonces va a comentar la ponencia de Álvaro, así que sin más le doy la palabra y le agradezco nuevamente, ¿cierto?, por haber aceptado la invitación a participar en este seminario. Macarena. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Que tuve algunos problemas con mi computador. No, primero que nada, felicitar la iniciativa al profesor Wageman, a la universidad como siempre, y Álvaro, muy clara y ilustrativa tu exposición. La verdad es que estamos ante un tema, si bien no es novedoso, ha sido poco utilizado al menos en Latinoamérica en los últimos años. Tú comentaste ahí a los orígenes, cuáles fueron los primeros, pero creo que esto llegó para quedarse y hay que verlo como algo que requiere un soft law, una legislación, pero globalizada. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo con Álvaro en la necesidad de tener una regulación en común, que es difícil tenerlo a nivel legal. Entonces, ahí donde los reglamentos de las instituciones, como en muchos temas, hemos tendido a las mejores prácticas y es donde estamos desafiados hoy día a reflexionar de este punto. ¿Y por qué? Porque efectivamente, como todo tiene dos miradas. Una es la positiva, que es el mayor acceso a la justicia, a la autonomía de las partes, y aquí el financiamiento también tiene una doble apertura, o sea, tiene que tener una regulación como un financista de un mercado regulado, o la protección también al caso, a la parte, en lo que dice relación con los conflictos de interés. Son dos temas distintos. ¿Cómo regulamos las normas de financiamiento puro, como mercado regulado el que conocemos, instituciones bancarias, financieras, o como también lo vemos desde otra mirada, con que sepamos quién está atrás del caso? Entonces, ahí yo creo que hay toda una aplicación normativa que es similar a cuando aparece un perito, a cuando lo hacemos en una primera instancia con los árbitros, con los abogados de parte, pero que sí hay que reforzar en el deber de revelación. Yo creo que la aplicación de las normas luego de revelado debieran ser las mismas. O sea, ¿puedo o no puedo? En arbitraje, las normas tienen que ser no solo esas que nosotros conocemos en la orgánica civil, ¿cierto?, de inhabilidad e incompetencia, sino que es fundado nomás. Hay una mirada más amplia incluso para que nunca haya una duda razonable de que quien falló estaba absolutamente investido de una imparcialidad absoluta. Entonces, yo creo que nosotros como institución estamos desafiados a eso. Será en el acta de comparendo, será en el reglamento, pero establecer la obligación de revelar tanto por el árbitro que tiene alguna relación con un fondo de litigación de financiamiento por terceros,
como de las partes de que existe esta situación en ese caso concreto. Y levantadas estas alarmas, se aplicarán esas normas generales, ¿cierto? Ya sean reglamentarias o legales. También concuerdo con lo que señaló recién el profesor Awad en cuanto que existe hoy día una opción de quien recurre a este mecanismo para financiar su arbitraje, en reducir la exposición al riesgo, en decir yo esa caja la quiero usar para otra cosa, una especie de seguro, una especie de decir, bueno, velo tú, yo acá, un factoring incluso uno pudiera hacer algún símil, ¿cierto? Lo que yo quiero, sin perjuicio de que aquí hay algo que se tiene que resolver, luego un proceso, uno puede de alguna manera presumir que tiene un mejor caso que otro, y eso siempre es rol del equipo que está atrás de estos fondos, que hacen un análisis acabado del caso y las posibilidades que tiene. Pero aquí no solo es porque existe una parte en una situación financiera que no puede soportar el arbitraje, sobre todo en temas de inversión, el arbitraje de inversión-Estado, sino que también por una opción lícita de decir, mira, en realidad yo, velo tú, tengo este caso, hazte cargo, si te va bien esto es lo pactado. Y si hablamos de limitaciones, lo que hemos visto en otras legislaciones es que hay una regulación en el tope de lo pactado como parte que va al financista, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que mirar. Álvaro hizo mención al caso de Australia, hoy día en Inglaterra es un lugar donde existe esto con mucha fuerza. En Europa en general hace años, y está ese mandato de la Comunidad Europea, ¿cierto?, el Parlamento, donde dice, bueno, revisemos esto. Pero esa revisión está lejos de decir regulemos o sobreregulemos. Yo creo que la protección tiene que ser razonable. Aquí las partes también tienen un legítimo derecho a acudir a este sistema, importantísimo para la protección del sistema arbitral, todo lo que dice relación con potenciales conflictos de interés, para que no haya duda de que ese árbitro que falló no haya tenido nada que ver con un fondo de litigación que esté en ese caso, ¿cierto? Y por supuesto que algo ya va más en lo ético que uno siempre busca tanto traer a las conversaciones, y que es no buscar litigios que no existen para que esto se desarrolle, ¿cierto? Que haya mérito. Y también hay otro espacio donde puede ser interesante, que son aquellas empresas o partes que hoy día, por ejemplo, están en liquidación, están en reorganización. Uno lo ve, uno dice, mira, esto existe. La verdad es que como institución arbitral no es mucho más el rol. Yo creo que el llamado a las instituciones es buscar una regulación común, porque estamos frente a temas globalizados, es muy difícil pensar que en Chile va a haber una regulación A de los fondos de litigación y en Perú o en Colombia B y C, porque no conversan. Y en el arbitraje cada vez se borran más las fronteras, cada vez más están las leyes monistas, cada vez más hoy día buscamos este networking entre las distintas instituciones. Entonces, eso es lo primero. Y después nosotros tendríamos que estar alertas como siempre, pensar que esto va a permitir que muchos casos que no llegan nunca a resolverse por estar en una situación determinada, en este caso lo van a lograr, ¿cierto? Y esa es una buena cara de esto. Y no caer en esa sobreregulación desmedida, sino que buscar normas mínimas, comunes, lógicas, y seguir protegiendo el sistema. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, creo que esto tiene para mucho más, ¿ah? Estamos aquí empezando, y es una buena noticia de que existan, porque también nos siguen consolidando como una sede de arbitraje que hoy día cuenta con mecanismos y regulaciones que existen en otros lados. Entonces no nos dejan atrás tampoco en estas herramientas que, bien utilizadas y bien entendidas dentro de los marcos de transparencia y de acceso a la justicia, que es lo que a uno lo mueve como institución, pueden aportar a esas partes que buscan justicia. Así que eso por mi parte, y te felicito, Álvaro, por la exposición. Muchas gracias, Maca. Bueno, muchas más gracias, Macarena, por los interesantes comentarios. Y bueno, el objetivo fundamental, ¿cierto?, del comentario de Macarena es ese, ¿cierto? Abrir, ¿cierto?,
la discusión, así que de ahora, ¿cierto? Todos quienes tengan interés en hacer comentarios, sugerencias, felicitaciones, críticas respecto de la ponencia de Álvaro, o también sobre la base de los comentarios de Macarena, ¿cierto? Tienen la palabra, así que pueden hacerlo por el chat o más fácilmente simplemente dándolo y abriendo su micrófono. Así que quienes quieran puedan comentar. También Álvaro, por cierto, puede, ¿cierto? Decir algo respecto de los comentarios, ¿cierto? De Macarena. Yo muy cortito, Adolfo, para ver Sí, si claro. alguien se motiva a conversar. Bueno, le agradezco a Macarena por su presentación también y sus comentarios. Creo que estamos súper de acuerdo en el análisis de esta institución, que es algo muy discutido en el mundo, pero es bueno que pareciera ser que al menos en Chile, de lo que se conversa y de lo que escucho también de Macarena, lo que he planteado yo, es que vemos las virtudes que tiene esta figura del financiamiento por terceros. Realmente puede tener muchos beneficios, y en ese sentido hay que tener cuidado con la sobreregulación. En eso tiendo a coincidir mucho con Macarena, y creo que estamos en una posición bastante privilegiada en el sentido de que vamos a poder ver lo que pasa en el resto del mundo, porque ya tenemos, ¿no es cierto?, algunos cambios en reglamentos arbitrales internacionales, pero además en Europa el asunto está este año 2022 avanzando tan rápido que probablemente de aquí al 2023 ya vamos a haber visto súper como depurado todo el debate entre lo que digan la industria, los financistas me refiero, lo que digan los arbitrólogos, lo que digan los políticos. Entonces va a ser muy interesante ese debate, creo que hay que hacerle seguimiento para que el 2023 tengamos, quizá va a haber que hacer un segundo seminario de este tema para analizar las experiencias recientes de cambios normativos en Europa, en los reglamentos de instituciones internacionales, etc. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Comentario? Diego, ahí Hola, está. buenas tardes. Diego Álvaro, Fuentes. Macarena, Adolfo. Muy buena la exposición, Álvaro. Me gustaría hacer, bueno, más que un comentario, es que hay alguna legislación particular que en parte recoge de forma impropia esta figura de los terceros, financistas, pero no financistas del litigio, sino que, por ejemplo, la ley de concesiones de obras públicas, como garantía a los financistas, porque esto al final las constructoras o los concesionarios finalmente tienen un 20, un 10%, y lo demás es financiamiento externo, y como garantías de los financiamientos externos se establecen varios derechos, entre ellos, por ejemplo, las prendas, se les reconoce total validez a los mandatos de cesiones de crédito y todo eso, e incluso en los peores de los casos, que ha pasado un poco, pero ha pasado, donde se extinguen las concesiones, la garantía que tienen los financistas es que el saldo que se obtenga, porque en el fondo se termina la concesión, se le va a pagar lo que alcanzó a ejecutar, eso primero se le va a pagar al financista y luego a este vehículo de inversión, que el SPV, que fue la concesionaria. Entonces, también esa es una figura y que, sobre todo para los financistas, es una figura impropia, por supuesto, no es propiamente una financiación, pero sí, lo que quería decir es que promover todas estas figuras de garantía financista finalmente promueven industria. Entonces creo que va en el sentido correcto. Y lo otro era que, bueno, no quiero hablar de ética judicial, pero creo que acá en Chile no hay un vacío respecto de los que no están colegiados. Ahí, cuando el decreto ley 3621, que en el fondo le quitó esa facultad a los colegios profesionales, atendía a la libertad de asociación, que la mencionaba Álvaro, pero sí dejó un procedimiento que se somete a los tribunales de justicia, entonces, y que incluso aplican materialmente como norma al final el mismo código de ética del colegio de abogados a no colegiados. Incluso que arriesgan sanciones mayores que incluso los colegiados, porque el colegio no puede aplicar sanciones, pero sí los jueces civiles pueden aplicar sanciones más civiles con un código material del cual no están afiliados. Pero creo que esa debilidad, creo que al menos en Chile, bueno, obviamente es un tema por desarrollar, pero creo que es un tema que acá en Chile no lo tenemos, a diferencia de los casos que tú mencionabas, quizás en Singapur o en otras jurisdicciones. Así que muchas gracias y felicitaciones.
Álvaro. Pero Álvaro y Macarena tienen permanentemente la palabra, por cierto, así que Excelente. no necesitan... Mira, yo muy breve, respecto de lo que dice Diego, que es un destacado árbitro joven del CAN Santiago, yo también soy árbitro joven, quiero precisar eso a propósito de la presentación que hizo Adolfo. Dijo algo muy interesante que, digamos, me obliga a decir que esto tiene muchas perspectivas y muchas miradas frente a este tema. Quizás un punto interesante que tocaba Diego es una mirada un poquito más amplia de cómo protegemos el financiamiento desde el punto de vista sustantivo, o sea, esa normativa que él mencionaba a propósito de concesiones, por ejemplo, de contratos de obra pública, mencionó, creo que, claro, protegen a la figura del financista desde el punto de vista sustantivo. Y en cambio la mirada arbitral, que es la mirada que hemos explicado con Macarena hoy día, si ustedes se fijan, tiene que ver con una cosa muy procesal, con la integridad del proceso arbitral. O sea, yo creo que en esto Macarena, digamos, tiene la palabra, lo que me dio la impresión de que la presentación de ella iba en la misma línea que la mía, en el sentido de que hay que proteger, ¿no es cierto?, la integridad del proceso. Macarena mencionaba las normas sobre la independencia, ponía el ejemplo de lo que pasa con peritos, con cualquier tercero, ¿no es cierto?, que llega al procedimiento. Entonces, es muy interesante desde el punto de vista del derecho procesal ver cómo se cuida el procedimiento con miras a que después no se anule el laudo, no se deje sin efecto el laudo y que sea ejecutable. No sé si Macarena comparte esta mirada también desde el punto de vista más del derecho procesal. Absolutamente, si al final la protección que nosotros buscamos en general, dar como institución, es a esa ejecutabilidad del auto al final o del acuerdo. Entonces, ahí hay distintos indicadores de esa protección, y la independencia, la imparcialidad, yo te diría que es la columna vertebral. Se tienen que cumplir las normas procesales, pero bueno, ahí estarán las eventuales casaciones, la queja, pero esto es algo muy de fondo y me valida al final el sistema en la confianza misma. Espera un minuto. Eso me valida la confianza en el sistema en general. Entonces, por eso es tan importante cuidar, proteger el caso. Y no solo el caso, Álvaro, nosotros muchas veces comentamos, también protegemos al árbitro, protegemos a los abogados, protegemos a las partes. Y ahí esta mirada como desde afuera se enriquece mucho con las opiniones de todos los que son parte de una comunidad arbitral. Aquí la decisión de modificar o no un reglamento está lejos de ser solo la institución. A nosotros nos encantan estas conversaciones, estas reflexiones, porque aprendemos todo el día y solo buscamos de hacerlo mejor para que el sistema se consolide y esa justicia que buscan las partes sea eficiente y eficaz al final del día. Y no por algo que no se supo, que pudimos haber sido más insistentes en que se revelara, se cae el proceso después de un año. Perfecto. ¿Más comentarios, consultas de los asistentes? No, pareciera que no. Y también considerando que estamos ya cerca del tiempo, ¿cierto? Son las 5:02. Si no hay más dudas, tal vez algo con lo que quiera terminar Álvaro o Macarena, algún comentario final de cierre. Maca, no sé si hay algo que... Maca. No, agradecerte nuevamente la invitación y agradecer también la iniciativa de hacer cosas, tomar temas novedosos, y nada, pues seguir al final como comunidad reflexionando y buscando los mejores estándares para la protección de esa eventual sentencia. Gracias. Álvaro. También, Adolfo, muchas gracias, y también agradecerle a todos los que se conectaron. Es como un poco vintage ahora esto de estar haciendo Zoom después de la post-pandemia, pero la verdad es que tiene una virtud importante que nos ha permitido tener gente, por lo que veo, de Estados Unidos, de Finlandia. Ahí mismo están comentando en el chat, y creo que eso es una gran ventaja que nos da todavía la videoconferencia. Así que encantado de participar de este seminario, que creo que es un ejemplo de que se pueden combinar, ¿no es cierto?, análisis teóricos de derecho comparado con temas de moda, con temas entretenidos del mundo práctico o profesional. Así que muchas gracias de nuevo, Adolfo. No, entonces, por mi parte, simplemente nuevamente agradecer a Álvaro y Macarena por sus interesantes reflexiones.
también decirle a todos los asistentes que esta sesión ha sido grabada y los próximos días debería aparecer en el canal de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Así que para que lo puedan compartirla, revisarla nuevamente. Y a quienes ya se hayan inscrito, ¿cierto? Probablemente se les enviarán a futuro, ¿cierto? Nuevas invitaciones para las próximas sesiones. Ya lo sería el próximo año. Y lo adelanto simplemente, en su momento lo dije cuando estábamos conversando los tres, con Macarena y Álvaro, pero puedo hacer la primicia de ya, que el objetivo es que el próximo año los seminarios de Derecho Comparado de UC van a ser monográficos, es decir, vamos a dedicar todos los seminarios del año, probablemente, o al menos un semestre del año, ¿cierto? Ojalá con periodicidad mensual, a analizar distintos aspectos de arbitraje en perspectiva comparada. Así que este es el primero, espero, de varios seminarios en torno a estas temáticas. Así que sin más, nuevamente les agradezco a todos, sobre todo, por supuesto, a Macarena y a Álvaro, y que han invitado entonces para las próximas sesiones, y muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien.